contaremos una tradición acerca del espíritu de los rebeldes canas, la cual cuenta que el Inca, en su afán de conquista y expansión de su imperio, atacó con sus tropas a los invencibles canas, considerados como los Yonaucas, los Canchis y de los mismos incas. De esta forma, los canas, atrincherados en su fortín de Huacra Pucará, se defendieron valerosamente de los diferentes ataques incas. Habiendo finalmente vencido el Inca por cortar con un elevado número de combatientes, así obligando a que los defensores canas retrocediesen momentáneamente. El jefe cana, enterado de la invasión del ejército imperial inca hacia sus dominios, hizo un llamado de emergencia a todos sus súbditos para que todos juntos pudieran defender su nación y expulsar a los invasores. Entonces los canas de los diferentes aylus se reunieron y acudieron en masa al llamado de su líder, formándose un contingente bastante numeroso, cuya cabeza marchó el jefe cana, dejando atrás su familia y su palacio de Canamarca. Una parte del ejército se concentró en Chiaraque y otro grupo se fue tras los soldados canchis que ya avanzaban hacia Canamarca. Asimismo, otro grupo se dedicó a cerrar el paso a los epires que dotaban la provisión del ejército inca. Por otro lado, en sentido contrario al avance de los invasores, marchaba el jefe cana, resuelto a enfrentar y detener el avance del invasor. Le acompañaban también en tal propósito un batallón numeroso y algunos jefes menores. Finalmente el grupo restante y todo el ejército se encargó de cerrar el circuito que abarcaba el territorio del posible enfrentamiento inminente. Al tener la noticia de que estaban siendo acorralados por los canas, en el campamento inca cundió el miedo y la desesperación, porque todo el campamento, el cargamento de alimentos había sido incautado, detenido, y sintió mayor desesperación cuando aún los canas aparecieron como nubes por todos los cerros aledaños, tratando de copar y reducir al enemigo. En tal circunstancia, el jefe inca, viendo una posible derrota lamentable, así como su segunda caída o muerte en las manos de los rebeldes, trató de parlamentar con el enemigo mediante el envío de emisarios, proponiendo una tregua momentánea que el jefe cana aceptó. En tal interín, el líder de los canarunas propuso una pelea personal con el Inca, para que de esta forma dirimir al vencedor de la guerra y demostrar cuál de los dos era el más hombre y poderoso. Aceptado el reto cana por parte del monarca inca, se acordaron las condiciones que el derrotado debía de cumplir después del enfrentamiento. Pasando luego a concertar la pelea y la forma de tal evento, ambos coincidieron en escoger la honda como arma esencial. A la hora señalada, los dos jefes se abastecieron de piedras y se proyectaron de sus respectivas hondas. En ese entonces, los soldados del ejército cana, así como los del bando contrario, esperaban cautelosos algún caso de orden de un posible ataque, aun sabiendo que en estos casos vencer o ser vencidos eran usos de la guerra. En el cumbre del cerro Cajapuncu existe una especie de cerro pequeño de piedra, de forma circular, que según cuenta la tradición, ese cerro que hoy es de piedra no era de piedra, sino era la montera o borla imperial del poderoso Inca, que trató de guerrear con los canas. Continuando con la tradición, se dice que el amo y el señor de los canas, con el primer ondazo le voló de la cabeza la montera del Inca. La oportunidad de ganar era muy evidente porque el jefe cana tenía más dominio sobre la onda. Entonces el Inca sagazmente de inmediato pidió otra tregua para conciliar y dando cumplimiento a las condiciones acordadas. Ordenó el retiro inmediato y total de las tropas, así como la entrega de sus armas al vencedor. Como recuerdo imperecedero de aquella afrenta, el pretencioso Inca no recogió su montera destrozada, tampoco el jefe cana mandó a recogerla, ni aun como trofeo de guerra. Con el correr del tiempo, la forma intacta de la montera del Inca se petrificó en una roca que actualmente permanece en el cumbre del cerro Cajapuncu como trofeo inmóvil y testigo presencial inmutable del triunfo, osadía y valentía de un poblador cana, ejemplo para las generaciones venideras. Eso es todo por hoy.
Recordemos que Espinar es conocida como una nación cana, es una ciudad que está ubicada en la región de Cusco, colindante con las regiones de Arequipa y Puno, a unos 3.927 metros sobre el nivel de mar. Se caracteriza por la gente trabajadora y pujante que lo habita. Descendientes de una gran nación antecesora de los incas, dominada la nación cana, gente forjada con el frío más inclemente, lugar donde el viento con sus llanuras silba y se retuerce con la helada, gente rebelde que no soporta la injusticia ni la corrupción, especialmente si ésta se produce o viene de sus entrañas.